我过哪儿去啊？各位平安。 Paz con todos. 教会这个季度，或者说西语这边这个季度的主题，大家知道是什么吗？ ¿Sabéis cuál es el título de este semestre en Nueva Generación? OK， 信仰和生命。La fe y la vida. 对，就是大家留意群里的那个消息哈。这个季度，我留意群里的消息。Que si estáis atentos a los mensajes del grupo. 对，就是这个季度我们一起思考我们的信仰和我们生命的关系。 Entonces estábamos reflexionando sobre la fe, la relación que tiene la fe con nuestra vida. 确实，我们的信仰和我们的生命是密切相关的。意思是我们的生命要彰显出我们的信仰，我们的信仰要在我们的生命当中被活出来。 Entonces es verdad que nuestra fe y nuestra vida está íntimamente relacionado porque a través de nuestra vida vivimos la fe. 我们都在跟随耶稣。 Todos nosotros estamos siguiendo a Jesús. 但是如何跟随，怎么跟随耶稣？ Pero ¿cómo le seguimos? 好像很多时候我们不太清楚，教会大概也在这个方面没有太多的教导，好像我们读经祷告就是跟随耶稣了。 Entonces muchas veces en la iglesia a lo mejor no lo deja muy claro, solo que si leemos la Biblia ya estamos siguiendo a Jesús. 以至于呢，有的时候我们提出的一些关于信仰的问题，其实是问错了方向的。 Entonces por eso genera que muchas veces cuando preguntamos cosas sobre la fe, la pregunta no está bien redactada. 甚至是问错了问题。 O son preguntas erróneas. 所以盼望透过今天马可福音的这段经文，我们一起看看神要我们如何的去跟随他。 Y entonces con los versículos de hoy de Marcos vamos a ver cómo Dios quiere que le sigamos. 那我们先一起来读今天的经文，在马可福音的第6章45到52节。 Entonces vamos a leer los versículos de hoy que está en Marcos 46, 45 a 52. 好，如果会读中文的，大家就一起读中文，然后会读西语的就由 Evelyn 帮大家读一下。 Vale, pues 好， primero en 先 chino. 读西语，先读西语。 Esta es 2025. 对，中文的大家跟着看就好了。Reina Valera 2015。 Vale. Entonces Marcos 6, 45 a 52 dice así. Enseguida obligó a sus discípulos a entrar en la barca para ir delante de él a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Y habiéndose despedido de ellos, se fue al monte a orar. Al caer la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario, a la madrugada él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ellos estaban sumamente perplejos, pues aún no habían comprendido lo de los panes, más bien sus corazones estaban endurecidos. OK， 中文因为时间关系我们就不读了。 Debido al problema del tiempo no leemos la versión en chino. 这段圣经经文，大家知道是发生在哪个具体的事件之后吗？ Estos versículos, ¿sabéis qué había pasado antes? 因为45节一开始，圣经说耶稣随即催门徒上船。 Porque al principio en el versículo 45 dijo que Jesús mandó a sus discípulos a subir al barco. 所以肯定是发生在一件事情之后，刚结束，耶稣就马上要这些门徒赶快上船。
pues seguramente antes había pasado algo y por eso habían mandado a sus discípulos a subir al barco. 大家知道是哪个事情吗？ ¿Sabéis cuál es el contexto? OK， 如果有圣经的话，往前看一点点，那个是发生在五饼二鱼之后。Y pues si tenemos la Biblia podemos buscar más adelante que esto pasó antes de los 5 panes y 2 pescados. 五饼二鱼这个故事，这个事情，我们大概都很熟悉、很了解了。Pues la historia de los 5 panes y 2 pescados todos la conocemos, ¿no? 有人听过这个故事吗？五饼二鱼的这段经文，有听过的吗？请举手。¿Alguien que haya escuchado la historia que levante la mano? 五饼二鱼。5 panes y 2 pescados. 好，谢谢你。有人没听过吗？ ¿Hay alguien que no la haya escuchado? 这是昨天跟王牧师学的。他说，在教会里面经常问大家听没听过，然后请举手，听没听过，没听过的请举手，听过的请举手。然后发现有些人从始至终都不会举手。Y bueno, pues esto lo aprendí ayer del pastor Juan porque bueno, preguntaba que levantase la mano, que la haya escuchado y que no, y pues se da cuenta de que hay gente que no levanta la mano ni para una ni para la otra. 对，所以五饼二鱼这个事情大概简单的说一下，就是有一群人，一大群人，5000个人来参加耶稣的特会、营会，一个退休会。Entonces, en resumidas, la historia se trata de que había mucha multitud, como 5000 personas, que habían participado en el retiro de Jesús. 对，如果我们说的严谨一点，是5000个男人。Y si somos más exactos, son 5000 hombres. 所以大概可以想，实际上人数大概超过1万。Y si hacemos las cuentas, pues solo se hicieron cuenta de los hombres, entonces serían más. 耶稣呢，用5个饼、2条鱼去喂饱这些人。Y Jesús usó pues 5 panes y 2 pescados para poder llenar y saciar el hambre de esas personas. 然后耶稣就到了今天我们刚才读的经文，马上催门徒上船。Y después de ese hecho, pues mandó a sus discípulos al barco. 好像在这个营会、这个特会结束之后，有一个更重要的事情，他要门徒马上去做，等不了了，要马上去做。Entonces, este acto da la sensación de que después del retiro tiene algo muy importante para sus discípulos y no se puede esperar. 好像他们马上要赶到下一场另外一个退休会也好，或另外一个服事当中。Es como si enseguida tendrían que ir a otro retiro o a servir en otro sitio. 那他们要去，主耶稣要让门徒去做什么呢？ ¿Y qué era lo que Jesús quería que sus discípulos hicieran? 我们一会儿会说到，所以我们一会儿再看。Entonces, luego vamos a compartir. 那又到提问环节了。Vale, enseguida vienen las preguntas. 在五饼二鱼之前又发生了什么？ Antes de los 5 panes y 2 pescados, ¿qué ha pasado? 好，知道的举手。 El que lo sepa, que levante la mano, por favor. 我看很多人在开始查。 Estoy viendo que mucha gente lo está buscando. 好，在五饼二鱼之前，发生的事情是施洗约翰被杀掉了。 Entonces, antes de esta historia que acabamos de contar, lo que ha pasado es que Juan el Bautista ha sido matado. 施洗约翰的被杀，我们如果从整个耶稣服事的生平来看，是耶稣服事的一个分水岭，就是前后有很大的变化，不一样。 Entonces, a partir de la muerte del Juan el Bautista, pues ha habido un cambio en un antes y un después en el camino de Jesús. 在施洗约翰被杀之前呢， Antes de que Juan el Bautista muriese, 我们经常看到耶稣的服事是隐藏的，是低调的。 vemos que cuando Jesús está sirviendo, pues no resalta. 他去医治病人，他去赶鬼等等。 Pues él sanaba a las personas o expulsaba demonios. 他都会跟那些人说，不要声张，不要告诉别人，你自己去找祭司查看你的病，或者你自己知道就好。
pues siempre les decía a la gente que no lo anunciase y que se lo preguntase a los sacerdotes. 或者我们开玩笑的说，你被医治、经历神的恩典，你自己偷着乐就好了，不需要跟其他人分享。 O en palabras más directas es que si Jesús ha hecho un milagro en ti, te ha sanado, pues entonces alégrate tú mismo, no se lo compartas a los demás. 因为耶稣说我的时候还没到。 Porque Jesús decía que su momento todavía no había llegado. 好，我们顺着这个逻辑来想，耶稣说我的时候还没到，因为他不想太早的去张扬他的服事，他显的这些神迹。 Entonces, siguiendo esta lógica, ¿no? Podemos ver que Jesús no quería anunciar su poder o sus milagros. 那这个时候，施洗约翰被杀了，被希律王杀掉了。 Y entonces, en ese momento, pues Juan el Bautista fue matado por el rey. 所以，如果按照逻辑来讲，如果我们是那个时候跟随耶稣的人，我们会劝耶稣要继续保持低调，还是要开始高调起来？ Entonces, si nosotros somos los seguidores de Jesús, que haríamos animar a Jesús que se resalte o que siga igual. 我们会劝耶稣什么？如果你是那个时候的耶稣身边的同工或者门徒，你会跟耶稣说什么？ Entonces, ¿qué harías tú? ¿Decir a Jesús que anuncie sus milagros o decir que siga así? 大概会是，老师啊，你赶紧去避避风头，你表哥已经被杀了。 Entonces, seguramente le dirás, profe, vete a esconderte porque tu primo ya ha sido decapitado. 对吧？同意吧？ ¿Estamos de acuerdo? 这是一个合乎逻辑的，在我们看来，政治方法、政治手段，应该是在自己的表哥被杀之后，他就避一避风头，像他之前逃到埃及去避一避风头这种。 Y entonces, pues, según la lógica, es normal que si tu primo ha sido decapitado, pues te tienes que ir a un sitio a esconderte durante ese momento y cuando pase eso ya vuelves. 但我们看耶稣做了什么？ Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús. 他用5个饼2条鱼去喂饱了1万多人。 Él usó 5 panes y 2 pescados para llenar a las personas, 1万多人。 a 10.000 personas. 对，大家觉得这件事情是低调吗？是避风头的做法吗？ ¿Creéis que esta acción de Jesús es Sí, pero la palabra en español. 谢谢你们。对，所以如果换成我们今天的想法，就是我们很多时候要去发一条 Instagram， 或者我们要去发一条朋友圈，我们会想尽办法想那个文案，想那个我要说什么会吸引更多的人来看。 Entonces, con la mente de hoy en día, ¿no? Si nosotros tenemos que publicar un Instagram o publicar un momento con nuestros amigos, pues vamos a pensar muchas veces qué poner para llamar la atención de los otros. 但是我们如果今天把耶稣用5饼2鱼喂饱1万人的这个事情发到脸书上或者发到 Instagram 上，什么都不用发，肯定就是他瞬间就可以变成网红。 Entonces, si ese milagro que hizo Jesús, ¿no? Pues si lo publicamos en Instagram, seguramente en un instante ya se haría famoso. 所以耶稣并没有低调的去规避这个风头。 Entonces Jesús no se escapó de lo que había pasado. 这意味着他在告诉希律王，告诉那位王说：“我如果想要建立一个军队，对我来说不是一件难的事情。” Eso significa que estaba diciéndole al rey de aquel momento que si yo quiero formar un ejército es algo muy fácil. 我们当中Juan 还有 George 都是有军人经历的。 Y entre nosotros, pues Juan y George han sido militares.
但如果没有军队的部队的经历呢，像阿辉、秋意，我想他们也听过中国人很经常说的，就是兵马未动，粮草先行，意思就是我还没有出兵，但是我要先把补给送到前方，我要做一个很好的准备。Entonces, como Ahui y Erika, ¿no? Pues aunque ellos no han sido militares, pero ellos han escuchado un dicho de que aunque yo no he mandado a mi ejército, pero siempre los tengo que preparar. La comida. 就是说，其实打战争补给是很重要的。Entonces, antes de la guerra, preparar la comida es muy importante. 因为很现实的问题就是士兵打仗他需要吃。Porque un problema muy realista es que si un militar tiene que ir a la guerra, tiene que tener comida. 所以耶稣在用5饼2鱼的这个事情告诉希律说，我甚至连粮食都不用准备，我可以拿着几个饼就喂饱我的军队。Entonces, con el milagro que hizo Jesús de 5 panes y 2 pescados, está anunciándole al rey que yo no tengo falta de alimento y puedo alimentar a mis soldados. 所以耶稣在说天国的时间，在告诉希律天国的时间、天国的进度不会被这个世界的政治手段所影响。Y entonces también de otra manera está diciendo de que el momento del reino de Dios no va a ser influenciado por nada del mundo. 希律以为他杀了施洗约翰，很多事情都解决了。El rey mató a Juan el Bautista y creía que todo se había solucionado. 但是耶稣在提醒他说，天国的进度不会因为你的政治手段被影响。Pero Jesús le está recordando de que da igual lo que él haga, el momento del reino de Dios no va a cambiar. 所以在这件事情之后，在5饼2鱼这个事情之后，主耶稣就继续加快了他在世上服事的进度。Entonces, después de este milagro que hizo Jesús, ¿no? Empezó a hacer su misión más rápido. 他要给这12个门徒更多的操练。Porque quiere poner a sus discípulos en práctica. 在这之前，耶稣大概是带着他们，让他们以一个旁观者的身份去看耶稣在做什么。Porque antes de esto, ¿no? Pues los discípulos eran como personas que seguían a Jesús y solo veían lo que hacía Jesús. 但是在施洗约翰被杀之后，你可以清楚地看到耶稣在让这些门徒自己去经历。Pero después de la muerte de Juan el Bautista, vemos que Jesús está dejando que sus discípulos vivan esos actos. 所以才有了今天我们刚才读到的这段经文。Y por eso pues vemos estos versículos que hemos leído hoy. 第45节，耶稣催门徒上船，让他们赶快离开。En el versículo 45, Jesús manda a sus discípulos que suban corriendo al barco y que se vayan. 他们再碰到耶稣是在第49节。Y después de que se volviesen a encontrar con Jesús, está en el versículo 49. 在这中间，门徒遇到了什么，或者他们在做什么呢？ Y entre esos versículos, ¿qué ha sucedido con ellos, con los discípulos? 圣经只说了一件事，就是在第48节的，门徒因风不顺，摇橹甚苦。Y pues lo único que se puso es en el 48, que dice que viendo que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario. A la madrugada, él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. 所以门徒遇见了风暴，而且很辛苦的在继续划船。Y entonces los discípulos se enfrentaron a las grandes olas y seguían remando. 就是我们刚才说的，耶稣在让门徒去赴一个约，是赴什么约呢？就是这场暴风。Y entonces estábamos diciendo de qué era lo que Jesús quería que sus discípulos se enfrentasen, ¿no? Y eran esas grandes olas.
所以在这场1万多人的特会之后，耶稣并没有让门徒留下来说，哎，你们跟我一起做招待，做行政，去疏散人群等等，跟他们打招呼问安。Entonces, por eso, después de ese milagro, Jesús lo que hizo no es hablar con la multitud, saludarles o preguntarles qué tal están. 耶稣让门徒赶紧上船，赶紧到加利利海里面去。Sino que lo que hizo Jesús fue mandarles al barco y que empezaran a remar. 因为耶稣怕他们错过这场风暴。Porque Jesús tenía miedo de que no se encontrase con esa gran ola. 所以其实如果我们看下来，耶稣是精心安排了这场遭遇。Y por eso vemos que Jesús aposta quería que se enfrentasen a ese hecho. 他让门徒进入到暴风雨当中。Porque quería que sus discípulos se enfrentasen a esa prueba. 这好像和我们认识的耶稣不太一样。A lo mejor es un poquito distinta la perspectiva que tenemos de Jesús. 我们经常会说，我们的信仰大概就是我们信主，很多时候我们跟神祷告，求神保守我们。当我们遇见风浪的时候，求神止息风浪。Porque nosotros muchas veces pedimos al Señor que nos proteja, ¿no? Y que si nos enfrentamos a algo, pues que lo pare. 如果你们手里有圣经的话，你们往前翻2章，在马可福音的第4章35节开始那里。Entonces, si tenemos la Biblia, podemos ir a Marcos 4:35. 在那里，耶稣平静了风浪。Pues ahí Jesús paró las olas. 很相似的一个事情。Es algo muy parecido. 门徒在海里面划船。Pues sus discípulos estaban remando en el mar. 然后遇见了风浪。Y se encontraron con grandes olas. 然后耶稣就斥责风，斥责浪，风浪就平静了。Y entonces Jesús mandó que el viento y las olas parasen y se paró. 是很多时候我们经历了我们人生当中的一些低谷的时候，我们就拼命的祷告。Y es como cuando nosotros pasamos un mal momento y estamos orando y orando. 说神啊，你带我脱离这个状况。Que pedimos a Dios que nos ayude a salir de esa mala situación. 但是我们今天读到的这些经文，我们发现不是这样。Pero según los versículos que leemos hoy, vemos que no es así. 今天的这些经文是说，耶稣催门徒上船，然后静静地看着他们进入到那个风浪当中。Entonces, según los versículos que vemos hoy, es que Jesús manda a sus discípulos al barco y que se enfrenten a esas olas. 我们的状况大概是我们信了主，我们受洗。Nuestra historia es que nosotros hemos conocido a Jesús y también nos hemos bautizado. 今天我们当中，对，大概都是已经信主的朋友。Y aquí entre nosotros, pues la mayoría ya somos creyentes. 我们很习惯这个信仰，然后把这个信仰活在我们的生命当中。我们工作，信了主之后，我们继续工作、学习、服侍等等。Y pues nosotros que somos creyentes, pues ponemos la fe en nuestra vida, ¿no? Seguimos nuestro trabajo, nuestros estudios. 我们有一大堆的事情可以去做。Tenemos muchas cosas que podemos hacer. 然后我们的祷告呢，就大概变成了一个待办事项。Y pues nuestras oraciones parece ser una tarea que está ahí. 我们跟神说，神啊，我最近要做什么什么什么，我遇到了什么样的问题。Pues nosotros le decimos a Dios que hoy vamos a hacer esto y tenemos ciertos problemas. 我来跟你分享。Voy a compartírtelo. 你来帮我解决。Pues Dios, ayúdame a solucionarlo. 甚至有的时候我们还会更进一步说，如果这个事情解决不了，那我们就不去做了。Llegando al extremo es que algunas veces vemos que no podemos solucionarlo y ya no hacemos nada. 这个好像听起来还蛮属灵的，我们会求问神，我们会在好像神没开路的时候，我们会说哦，那我就不去做了。Parece ser muy espiritual que cuando Dios todavía no tiene el camino preparado, pues no vamos. 但是这种祷告久了的有一个问题，就是当我们的祷告
很多次可能神没有应允，神不管，甚至是我们觉得这是一件很正确的事情，但是我们拼命祷告之后，神好像不知道在哪儿。Y entonces, pues, estas oraciones también tienen algo malo, ¿no? Pues que si oramos y oramos, pero Dios no responde, pues hay veces que nosotros nos 好 rendimos, 像不知道神在哪里。 que nos rendimos y no sabemos dónde está Dios. 我不知道大家有没有类似的经历，就是我们为一件事情一直祷告，但是好像神根本没有回应。 Y yo no sé si habéis pasado por esto, ¿no? Que oramos mucho, pero Dios no nos responde. 那在这样的时候，说不定我们会有一个想法：耶稣到底爱不爱我？ Y pues cuando pasa esto nos preguntamos si Jesús nos quiere o no. 或者是不是我自己信的不够好？ O también dudamos de si nosotros realmente creemos. 这些问题我们大概都多多少少的经历过。 Yo creo que estos momentos de dudas hemos pasado todos. 甚至很多时候我们说，哎，我信的是不是不够好？这件事情听起来还觉得，我有在反思自己。 O cuando nosotros decimos, puede ser que yo no haya sido tan buen creyente, que parece ser que estamos reflexionando sobre nosotros. 但是要注意，这些问题都没有错，但是这些问题是信徒的问题。 Tenemos que tener en cuenta de que estas preguntas no están mal, sino que lo que está mal es el creyente. 所以我刚才跟大家说，很多时候我们在信仰当中，我们问的问题问错了。 Y por eso lo que dije al principio, ¿no? Que las preguntas que nos hacemos muchas veces están mal. 因为大概在座的各位都不是信主1个月、2个月、1年、2年的。 Porque los que estamos aquí no hemos creído a Jesús solo un mes, 2 meses. 神告诉我们的，在大使命当中，马太福音第28章的最后，耶稣说的是：你们要去，使万民做门徒，而不是做信徒。 Y pues la gran misión que deja Jesús es que hagamos a la multitud en discípulos y no solo en creyentes. 所以神要我们每一个人去做的，不是仅仅相信他，然后每一次的问题都回到说，耶稣，你爱不爱我？好，我坚信你爱我。OK， 那是不是我自己的问题？我信你信的不够好。 Y por eso pues nosotros muchas veces cuando solo somos creyentes preguntamos si Jesús realmente nos quiere y luego entramos en duda de si nosotros hemos sido mal creyentes. 那些都是信徒的问题。 Esos son problemas de los creyentes. 但是在信徒之后的一个阶段，耶稣要我们做门徒。 Pero en el proceso de creyente Jesús quiere que seamos discípulos. 其实信或不信这个问题很好解决，信就是信，不信就是不信。 Y la pregunta de si creemos o no es muy fácil, sí o no. 那耶稣要的不只是这些，他说你们要信的有根有基。 Y pues según lo que dice Jesús, tenéis que comprender, saber lo que creéis. 信的有活力，有活力，有 Creerlo como compasión， vale, 信的有盼望。 creyéndolo con esperanza. 因为我们的信，我们可以去帮助其他的人，我们自己不再做那个小孩子，每一次都是被帮助的对象。 Porque con nuestra creencia nosotros podemos ayudar a los demás. Nosotros éramos niños, pero algún día crecemos y podemos ayudar a los demás. 所以大概各位信主的时间一天一天的增长，我们会看到，我们已经脱离了可以仅仅做信徒的那个阶段。 Y pues nosotros como procesos de creyente, ¿no? Tenemos que algún día cambiar a ser discípulo. 或者说，在座的大部分人，我相信已经到了做门徒的阶段了。 Y yo confío en que algunos de vosotros ya estáis como identidad de discípulo y no solo de creyente. 我们经常在教会当中会听到门徒训练这个词。 Y muchas veces también escuchamos en la iglesia cursos de discípulos. 所以今天的这段经文就是耶稣对这12个门徒的训练。Y pues
Y pues los versículos que leemos hoy es un entrenamiento para sus discípulos. 他催门徒进入这个风暴， Presiona a sus discípulos para que entren a la ola. 让他们学什么呢？ ¿Y qué quiere que aprendan? 让他们学习在看不见耶稣的时候，因为耶稣现在还可以陪伴在他们身边，但是之后他要上十字架，要复活升天，门徒就看不到他了。他要门徒做的是在看不见耶稣的时候，他们要去怎么做？ Y el propósito de Jesús es empujarles a solucionar y enfrentarse problemas ellos solos, porque cuando Jesús se vaya, ellos tienen que saber qué hacer, ¿no? 他们要如何去应对没有耶稣来挡在他们前面，为他们亲自解决问题的时候，他们要在他们的信仰生活当中如何去面对问题？ Y claro, y pues lo que Jesús quiere que ellos aprendan es que cómo utilizar su fe para solucionar los problemas que se enfrenten, porque Jesús no está ahí para ayudarles. 而不是仅仅停留在一个说，没关系啊，有问题的话，有耶稣在我身边，我知道他会解决所有。 Claro, nosotros no nos podemos parar en el proceso de nos enfrentamos a un problema y decimos, bueno, Jesús está a nuestro lado y Él nos va a ayudar. 做那个体型巨大但是心智不健全的巨婴。 Pues ser un adulto, pero con la mentalidad de un niño. 所以主耶稣要他们做的是，当门徒看不到耶稣之后，他们要如何去面对生活。 Y por eso lo que quería Jesús es que aprendieran a solucionar y ver la vida sin Jesús al lado. 很像今天的我们在教会当中聚会，但是其实不管时间多久也好，我们知道终有一天我们可能会自己去面对我们生活当中的一个问题。 Igual como nosotros, ¿no? Da igual cuánto tiempo estemos en la iglesia, cuando salgamos de aquí nosotros tenemos que usar nuestra fe para enfrentar nuestros problemas. 如果大家回想刚信主的时候，我们有一大堆的问题，说牧师啊，我应该怎么做？ Porque si recordamos, cuando nosotros recién éramos creyentes teníamos muchísimas dudas para preguntar a los pastores de qué hacer. 然后牧师会给出他们的建议，圣经是如何教导的。 Y pues los pastores siempre nos van a enseñar a través de la Biblia. 但是各位，教会的成长不可能永远停留在这个阶段。 Pero tenéis que acordaros de que el crecimiento de la iglesia no se va a parar en ese proceso. 我们终有一天要学会自己去面对我们人生当中的问题。 Que algún día nosotros tenemos que aprender a enfrentarnos sobre nuestros propios problemas. 因为我们有同一位主，我们和牧师们有同一位主。 Porque nosotros compartimos el mismo Padre, el mismo Señor. 牧师不是我们的主， Porque nuestro pastor no es nuestro Dios. 或者我们当中的领袖也不是我们的主。 O nuestro líder tampoco lo es. 我们的主是耶稣基督。 Nuestro Dios es Jesucristo. 所以，当我们有圣经、有耶稣的时候，我们完全可以知道我们应该如何的去面对我们的生活。 Y por eso cuando nosotros tenemos a Jesucristo y tenemos la Biblia, nosotros sabemos cómo enfrentar nuestros problemas. 并且，当我们信了之后，其实我们没有必要太多纠结于停留在神爱不爱我，或者他有多爱我，或者我信的到底有多好，或者我的信仰到底有多么的被神所能挑出来很多毛病。 Y entonces nosotros como creyentes no nos podemos parar en la fase de preguntar si Dios nos quiere o no, o si nosotros estamos siendo buenos o malos creyentes. 很多时候，如果我们仔细去想的话，会发现其实没有太多逻辑。我们说，当我们不信的时候，神是那一位慈爱怜悯的神。 Y pues si pensamos no tiene mucha lógica, porque cuando nosotros no creemos, pues el Dios es un Dios que tiene mucho amor. 然后当我们信了主之后呢，这位神好像就变成了一个很挑剔的神，觉得说，我今天好像吃饭前没有祷告，我今天睡觉前没有祷告，好像他就不爱我了。
Y cuando nos volvemos creyentes, Dios parece ser muy exigente, ¿no? Que tenemos que orar antes de comer, tenemos que hacer esto, lo otro. 好像我今天做错了一个什么事情，哇，神他就不爱我了。 O si algún día hacemos algo malo, pues decimos, Dios ya no nos quiere. 并没有， Eso no es verdad. 神一直爱我们。 Dios nos va a amar siempre. 所以信徒的问题大概就会停留在神爱不爱我，我信的是不是不好，我做的是不是，我今天吃饭前又没祷告，哎，我睡觉前又没祷告，我起床之后第一件事情也没祷告，我真是个罪人。 Y entonces la creencia de un creyente, ¿no? No puede pararse en la fase de sentirse mal por no haber orado antes de comer, antes de dormir o al despertarse. 那神让我们做的是下一个阶段的事情，我相信对于今天大多数的在座的各位，同样是不是说针对所有人，是说我们要进入到下一个阶段，是要去做门徒。 Y el propósito de Dios para nosotros es que nosotros podamos ir a la siguiente fase para ser discípulos. 意思是我们不再停留，好像小孩子那样说：“哎，妈妈，我今天看不到你，我好想你，我看不到你，你还爱不爱我？你是不是不要我了？” Entonces no podemos ser siempre como unos niños, ¿no? Reclamando el amor y la atención de nuestra madre. 我们发现小孩子，像今天我们在座的这些可爱的小宝宝们，他们会看不到父母之后着急哭。 Porque yo me doy cuenta de que, sobre todo cuando aquí tenemos niños, ¿no? Que cuando los niños no ven a sus padres, están muy nerviosos y empiezan a llorar. 但当他们长大一点， Pero ellos cuando ya empiezan a crecer, 他们即使看不到父母，他们也知道，没关系，我的父母是爱我的。 pues cuando ellos ya empiezan a crecer, ellos se dan cuenta de que aunque mis padres no estén conmigo, pero ellos me quieren. 所以我不是任何时候都需要我的父母出现在我面前，才能证明他们爱我。 Y por eso demuestra de que no tiene el amor de nuestros padres no se demuestra con que esté todo el rato con nosotros. 所以门徒的问题大概不再是耶稣你有多爱我，我信你信的好不好。 Y por eso las dudas de un discípulo no deberían de ser si Jesús me ama o no, o si soy bueno o malo creyente. 门徒的问题会是，神啊，你给我的属灵的托付是什么？ Y la pregunta de un discípulo sería, ¿cuál es el propósito espiritual que tienes en mí? 你要把这个托付交给我，我要如何的去回应？ Y cuando tú me das ese propósito, ¿yo cómo te puedo responder? 所以你会发现，这种心态的变化会导致问题的变化。 Y te darás cuenta de que si cambia tu perspectiva, cambia tu pregunta. 如果你从信徒的角度，你碰到一件不顺的事情，你大概会问，神啊，你在哪儿？你不爱我了吗？为什么要我经历这些？ Porque si nosotros como creyentes nos enfrentamos a un problema, preguntaríamos, Dios, ¿me quieres? ¿Dónde estás? Que estoy enfrentando este problema. 但如果从门徒的角度，你会去问，神啊，你要我经历这个，是要我去学什么？ Pero desde el punto de vista de un discípulo, te harás otra pregunta de, Dios, a través de este problema, ¿qué quieres que aprenda? 在这件事当中，你要我如何的去长大，去成熟？ Pues con estos problemas, ¿cómo quieres que crezca y cómo quieres que madure? 甚至是学会去怎样的承担责任。 Hasta llegar a saber cómo coger su responsabilidad. 所以主耶稣在升天前，他留下大使命，说要去传福音，传到地极，要去做他的见证，要使人做门徒。 Y por eso, pues cuando se fue Jesús, ¿no? Cuando ascendió al cielo, pues dejó la gran misión de evangelizar a la gente, también ser testigos. 各位，这是所有人的事情，没有一个人。如果我们说我们信神，我们就被囊括在其中，没有例外。 Y esta gran misión es para todos como creyentes. Si somos creyentes, somos incluidos a esa misión. 所以，当我们说我们是基督徒，我们信神的那一天，我们的生命当中就新多出来了一个目标，甚至是说这是我们主要去做的事情，就是我们要使人做门徒。 Y por eso, si nosotros creemos
en Jesús, entonces esta misión se va a convertir en el propósito de nuestra vida. 当然，就像我们参加工作一样，总会有实习期。 Es como cuando nosotros entramos a un puesto de trabajo, siempre va a haber un tiempo de prácticas 要我们去学， para que nosotros podamos aprender 学着怎么样去做。 y aprender a cómo hacerlo. 但是这段时间总会过去，我们不可能一直在实习期。 Pero el proceso de práctica algún día se acaba, no vamos a estar todo siempre en proceso de práctica. 如果大家找一份工作的话，大概不会说，我希望我接下来的职业生涯全部都是实习阶段，我要一直学，我没有办法去负责一项工作，因为我学不会。 Y claro, y nosotros cuando somos personas de prácticas aprendemos, pero cuando se acaba ese proceso nosotros tenemos que enfrentarnos nosotros solos y no rechazar. 所以我们的信仰是一样的，在经历了那段初信信徒的阶段之后，我们要往下一个阶段去走，那个是要回应神，要我们去做门徒，我们要走出那个实习期。 Y entonces nosotros como creyentes igual, nosotros no podemos parar en la fase de ser nuevos creyentes, tenemos que ir a la segunda fase que es responder a Dios de querer ser un discípulo. 所以今天的这段经文，主耶稣让门徒进入到暴风雨风浪当中，他就是要门徒自己去面对这些问题的时候，门徒应该要有什么样的反应？他要门徒去思考。 Y por eso, pues, con los versículos de hoy nos damos cuenta de que Jesús quiere que nosotros nos enfrentemos a los problemas como un discípulo. 我们刚才提到的马可福音第4章， Nosotros antes hemos mencionado Marcos 4. 在那里有一段我们刚才说了极其相似的经文， Allí, pues, hay un contexto, una historia muy parecida. 同样是划船，同样遇见了风浪， Lo mismo, ¿no? Ellos estaban remando y también se encontraron con olas. 但是不一样的是，这一次耶稣没有在船上， Pero hay algo distinto, que esta vez Jesús no estaba en el barco. 他就是要让门徒去思考，至少去思考，当他不在他们身边的时候，他们要如何的依靠神。 Y el propósito de Jesús es que al menos sus discípulos puedan reflexionar cómo tienen que hacer si Él no está. 那这段经文也在马太福音出现了一段平行经文，在马太福音的第14章，那里有相同的记载，同样的故事，也在无病而愈之后。 Y entonces en Mateo 14, ¿no? Pues la historia también se registra algo parecido después de los 5 panes y 2 pescados. 但是我帮大家用红的字标出来了一段马可福音没有记载的事情。 Y pues os he resaltado en rojo lo que en Marcos no se ha registrado. 在这里说彼得他做了一个祷告，他做了一个用我神学院老师的话说，他觉得这是他是研究圣经里所有的祷告的，他觉得这个祷告是整个圣经里面所有人的祷告能排得上至少第1或第2的。 Y pues Pedro hizo una oración y como mi profesor de teología estaba estudiando sobre las oraciones, dice que esta oración puede estar en el primero o segundo lugar de todas las oraciones. 他说，彼得在这里说主，如果是你的话，请叫我从水面上走到你那里去。 Porque aquí la oración de Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 彼得在做什么？ ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? 耶稣这个时候，按我们刚才的逻辑，他最应该做的事情，或者说像我们自己的经历，当我们的人生当中出现不顺的时候， Porque aquí, igual que nosotros, ¿no? Cuando nos enfrentamos a algo que no podemos superar, entonces debemos de... 我们的祷告大概会是求你平静风浪。 Pues entonces deberíamos de pedir que frene las olas, ¿no? La tormenta. 或者至少我们要告诉神说，神啊，你来平静风浪。我们觉得神这个时候最应该做的就是平静风浪。 Y claro, entonces nuestra oración sería como Pedro, ¿no? De pedir que frene las olas. 我们觉得这个时候，我们要在患难当中安息，然后祷告，然后等候，然后神就帮助我们把这个患难让我们度过这个患难。
Y claro, entonces si nosotros estamos pasando un mal momento, pedimos a Dios que nos ayude, que nos traiga paz. 那显然，今天我们看的这段经文当中，耶稣并没有这么做，他根本就没有去理门徒。Pero con los versículos que hemos visto hoy, Jesús no hizo eso, no hizo caso a sus discípulos. 圣经当中，主耶稣行了很多的神迹。Dentro de la Biblia, pues Jesús hizo muchos milagros. 如果大家仔细去想啊，在水上走的这个神迹，超奇怪的。Y si os dais cuenta, eso de caminar sobre las aguas es algo muy raro. 我们可以去想，耶稣使瘸腿的行走，使瞎眼的看见。Porque nosotros podemos ver que Jesús cura a los que están cojos o a los ciegos. 那些都是可以造就别人的，让人更认识神的，让人直接得到祝福的。Estos milagros son para bendecir a las personas, para que esas personas a través de los milagros puedan creer y conocer a Dios. 但是在众多耶稣行的神迹里面，只有2个神迹没有直接的祝福人。Pero dentro de todos esos milagros que hace Jesús, solo hay 2 que no son directamente para bendecir a las personas. 其中一个，如果大家熟悉圣经的话，是耶稣咒诅无花果，无花果树就枯萎了。Y uno de ellos es cuando Jesús maldijo al higo y pues se murió. 第2个就是我们今天读到的这个耶稣在水面上走。Y la segunda es esta que vemos, ¿no? De caminar sobre las aguas. 这个神迹呢，并没有给门徒什么祝福。Este milagro no se ven bendiciones, ¿no? 然后我们看经文里面，门徒以为耶稣是什么？ Y según los versículos, ¿qué pensaban que era Jesús, los discípulos? 马太福音的第14章26节，那里门徒说了什么？ Y en Mateo 14, 26, ¿qué dice? 门徒说了什么？ ¿Qué dijeron los discípulos? 门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说是个鬼怪。Los discípulos dijeron que era un fantasma. 神迹的作用，如果我们听讲道听得多一点，大概也会记得是让人去看见神，那是一个记号。Y nosotros si escuchamos las prédicas de los domingos, pues sabemos que los milagros son una señal de que la gente conozca a Dios. 那个是神的国度在地上彰显的记号，叫神迹。Eso es una marca de que la gente de que el reino de Dios está marcado en la tierra. 所以这个神迹既没有给门徒祝福，也没有让人看到神国度的降临。 Entonces, este milagro no se ve ni el reino de Dios en la tierra, ni ha dado bendiciones. 甚至门徒说，就没有看到神，他们说看到的是个鬼。 Y de hecho, hasta los discípulos dicen que lo que han visto es un fantasma, no han visto a Dios. 所以你知道，你读到这里的时候，你大概可以猜到主耶稣的目的。 Y leyendo hasta aquí, creo que podéis ver el propósito de Jesús. 他就是要在那个暴风雨当中过去吓一下门徒。 Que dentro de la ola, de la tormenta, pues quiere asustar a los discípulos. 他就是要过去说：“哎，我来吓你们一下。” Pues su propósito era, mira, os quiero dar un susto. 耶稣为什么要这么做呢？ ¿Y por qué quería hacer eso Jesús? 我们刚才讲到了门徒训练。 Y antes hemos hablado sobre el curso de discípulos. 我们提到门徒训练的时候，大多会想在教会当中，牧者带我们做，或者领袖带我们做门徒训练。 Y cuando hablamos de curso de discípulo, pues siempre pensamos que es un líder o es un pastor de la iglesia que nos guía, ¿no? 但是各位不要忘了，就像我们刚才说的，牧者或者领袖，他们不是我们的主。 Pero como dije antes, no olvidéis de que el pastor o el líder no es nuestro Dios. 当然，神使用他们来帮助我们，来陪伴我们，来教导我们，这些都是牧者和领袖的工作。 Pero eso sí, han puesto al pastor o al líder para enseñarnos y guiarnos. Ese es su trabajo.
但是最终让我们经历门徒训练，或者说训练我们的是神自己。Pero el que nos va a poner esa tarea, esas prácticas, es Dios. 神本来就是那一位大牧人，大牧者。神自己本来就是那一位大牧者。大牧者。Y pues Dios es en sí el gran pastor. 他也亲自带我们做门徒训练。Y Él es el que también nos guía a hacer cursos de discípulos. 我们都知道神对我们每一个人的生命都有一个托付。Sabemos que Dios en la vida de todos nosotros tiene un propósito. 就无关学识。Da igual los conocimientos que tengamos. 也无关经济能力、地位等等这些。Da igual el poder o la economía que tengas. 如果神要给我们人生每一个人有一个托付的话， Si Dios a cada uno de nosotros nos quiere poner un propósito, 就意味着我们一定可以做到这个托付。significa que nosotros podemos cumplirlo. 但是出于保护，出于神对我们的爱， Pero debido al amor y la protección que tiene Dios con nosotros, 我们不可能把一个很重的担子交给一个婴儿、一个小孩子去做。no podemos poner un trabajo o una carga encima de un niño 神也 pequeño. 是这样，他要等我们长大，他才会把那个他给我们的托付交给我们。当我们可以去回应这样重担的时候， Entonces Dios igual, ¿no? Dios va a esperar ese momento de cuando crezcamos y maduremos para darnos esa carga y que sabe que nosotros podemos asumirlo. 我们怎么知道？我们怎么知道是这样的？我们怎么得出来的这个结论呢？ ¿Y cómo sabemos nosotros que es así? 或者说，我们怎么知道我们什么时候可以说神啊，我准备好了，我可以去做了？ Y nosotros cómo podemos saber el momento que debemos hacer eso y que estamos preparados. 就是刚才彼得的这句祷告。 Es esta oración que hizo Pedro. 他说：“主啊，你在做的事，我也要做。” Porque dijo, Señor, si eres tú, pues si lo que está haciendo esto eres tú, yo también lo voy a hacer, lo quiero hacer. 他说：“主啊，如果是你的话，你要让我像你一样从水面上走过去，尽管这很不合乎逻辑。” Y lo que está diciendo también es que, Señor, si eres tú el que está caminando sobre las aguas, yo voy a hacer lo mismo, aunque esto no tenga lógica. 所以彼得是在说，老师你要做的事情，我同样要做。 Y en otras palabras, Pedro está diciendo, profe, lo que tú estás haciendo, yo también lo voy a hacer. 所以我们回到刚才的问题，说耶稣为什么要去吓一下门徒， ¿Y por qué Jesús quería asustar a sus discípulos? 或者他为什么要从水面上走过去？ ¿O por qué caminaba sobre las aguas? 其实他是在等彼得，或是在等门徒说出这句话，做出这个回应。 En realidad lo que se esperaba Jesús es esta oración de sus discípulos como la que hizo Pedro. 信徒的问题，信徒的回应是：老师，你能做到，哇，你好厉害，所以你做就好了，我看着。 La respuesta de un creyente sería que, wow, profe, tú lo puedes hacer, entonces qué bien, te adoro, ¿no? 但是门徒的回应会是：老师，你做的事情很伟大，我也要做。 Pero la respuesta de un discípulo sería que lo que está haciendo el profesor es algo muy grande, entonces yo voy a ayudar, a apoyar, ¿no? 所以我们看到两个关键的问题。 Entonces vemos dos preguntas importantes. 当我们遇见我们生命当中所谓的低谷或者不顺的时候， Que cuando nosotros estamos en un proceso de pruebas en nuestras vidas o con problemas, 我们可以问神说：神啊，你要让我在这段经历当中如何的去成长？ lo que nosotros deberíamos de preguntar al Señor es, Dios, ¿cómo quieres que crezca en este proceso? 那我们就跟神说：你要让我如何去成长之后，我们就看神要怎样的带领我们。 Y después de preguntar cómo quiere que Dios crezcamos, vemos cómo Dios nos guía. 当他带领我们脱离那个患难、那个困境之后， Y cuando Él nos guía a salir de esos problemas, 我们一定会经历他的恩典。
Nosotros siempre vamos a vivir de su gracia. 我相信我们当中很多人都经历过神的恩典，神奇妙的恩典。 Yo creo que todos de aquí hemos vivido la gracia de Dios. 我们除了感谢神，我们除了感谢那些当时神派来我们身边帮助我们的人以外， Aparte de agradecer a Dios y agradecer a esas personas que puso a nuestros lados, 我们还可以做一件事情，就是所谓的门徒要去做的事情。 también podemos hacer otra cosa que es lo que haría un discípulo. 说主啊，你让这件事情经历在我的生命当中，我领受了这种恩典，这很棒。我希望我可以把这件事情分享出去，我可以让这件事情成就在更多人的身上。我愿意做你当时做在我身上的那件事情。 Entonces, claro, cuando Dios nos guía a salir del problema, entonces esa gracia, lo que haría un discípulo sería transmitirlo a otras personas y ayudar a los demás, como en ese momento Dios nos ayuda a nosotros. 在这个信仰当中，我们很多时候都会是比较偏被动的。 Y nosotros como creyentes, nosotros somos más... No somos proactivos. 就好像门徒坐在船上等耶稣平静风浪一样。 Es como cuando los discípulos esperan que Jesús frene las olas. 如果耶稣没有平静风浪， Si Jesús no hubiese frenado el viento y las olas, 大概我会联想到我是不是得罪了神。 entonces yo pensaría que a lo mejor he hecho algo malo y que no le ha gustado al Señor. 但是今天透过这段经文，我们知道，不总是这样。 Pero según lo que hemos aprendido hoy, no siempre es así. 很多时候，神自己推着我们进入到那个风暴当中。 Que muchas veces a lo mejor es el Señor el que nos empuja a ese problema 让我们去学会如何的去应对， para que nosotros podamos aprender a cómo enfrentarnos a eso. 让我们知道我们在面对生活、面对苦难、患难的时候，我们可以主动出击。 Para que cuando nosotros nos enfrentemos a problemas o dificultades, nosotros podamos saber qué hacer. 让我们可以知道，像我们刚才说的，神你要做的事情，我也要做。 Y también para que nosotros sepamos que tenemos que seguir los pasos del Señor. 这句话的经文支持来自哪里呢？在约翰福音第14章，主耶稣对门徒说的。 Y esta conclusión de dónde viene, ¿no? Viene de Juan 14, lo que dice el Señor a sus discípulos. 那里耶稣对门徒说，在第14章第12节说：“我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。” Y pues Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, 12 así, ¿no? De cierto les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. 所以我们很多时候觉得说，怎么可能？我怎么可能比耶稣做的还要多？ Y nosotros pensaríamos, ¿cómo voy a hacer más que Jesús? 我是谁？ ¿Quién soy yo? 我怎么可能比耶稣做的还多？ ¿Cómo voy a hacer algo más que hace Jesús? 耶稣说：“你当然可以， Pero Jesús dice, claro que puedes, 但不是靠着你自己， pero no es apoyándote en ti mismo, 而是奉主的名求什么，在神的事工当中，他就必成就。” sino que en la obra de Dios, pedir la ayuda de Dios y Él te ayudará a hacerlo. 所以各位，如果我们没有办法做比耶稣更大的事情，这个信仰是一直萎缩的状态。 Entonces, si nosotros no pedimos hacer o seguir los pasos de Jesús, nuestra creencia va a ser cada vez más pequeña. 从耶稣的时候，一代一代一代下来，到最后，我们如果不超过比我们老师要做的更多的话，这个信仰到最后会变成一个死的信仰。 Entonces, si nosotros cuando creemos en algo y tenemos fe en algo y no seguimos los pasos o querer superar a nuestro profesor, nuestra fe va a ser muerta. 所以我们可以主动，我们可以靠着神主动。 Por eso nosotros podemos apoyarnos en Dios para hacer esas cosas.
那在最后第48节的时候，马可记载了一个很有意思的经文。如果我们手上有圣经的话，可以读48节那里说，意思是要耶稣意思是要走过他们去。Y en el versículo 48 de Marcos 6 dice que Jesús lo que quería era pasarlos de largo. 走过他们去其实有2个意思。Pasar de largo tiene dos significados. 一个意思就是我们刚才说的，走过他们，让门徒看到耶稣走过，然后看他们的回应，看他们的反应是什么。Una es que Jesús pasa de largo para ver la reacción de sus discípulos. 第二个走过他们或者走在他们前面，是圣经当中一个非常典型的记载。Y pasar de largo y estar delante suya está registrado en la Biblia. 神走在我们前面是为我们去预备。Que el Señor esté delante nuestra es para preparar nuestro camino. 耶稣走过门徒是要为门徒去对岸预备地方。Que Jesús pasase de largo de sus discípulos también es para ir al otro lado a preparar. 所以其实在整个事件当中，门徒看到的是风浪大，他们划船很辛苦。Y claro, y en esta historia los discípulos solo ven sus dificultades. 甚至他们看到的是说，老师啊，你催我们上船，你如果让我们晚一点，我们就碰不到这个事情了。O también pensarán de que el profesor les ha empujado a subir al barco y si suben más tarde no se enfrentarían con este problema. 然后你自己又不在。Y que el profesor no está encima con ellos. 就像当年的以色列人出埃及到旷野当中说，那你要我来旷野就是想饿死我。Es como los israelitas salieron de Egipto y fueron al desierto, ¿no? Que a lo mejor lo que ellos pensaban era que Dios quería que se muriesen de hambre. 但是门徒不知道的是，耶稣走过他们，要去为他们预备地方。Pero lo que ellos no sabían era que el Señor andaba delante de ellos es para prepararles el lugar. 所以很多时候我们会在风暴当中只看到那个环境。Y por eso nosotros cuando nos enfrentamos al problema solo vemos lo que tenemos alrededor. 甚至很多时候我们说，神啊，你把这个环境拿走。O también otras veces le decimos al Señor de que nos quite ese problema. 这些也都没问题。Eso no es un problema en sí. 但是神要我们去做一件更大的事，或者我们可以靠着它做一件更大的事。Pero a lo mejor Dios quiere que nosotros hagamos algo más grande. 说神啊，在这个风暴当中，你要做什么？我要和你做一样的事情。Es como lo que dijo Pedro, ¿no? Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Quiero hacer lo mismo que tú. 所以神，如果是你的旨意，求你求你成全，要我也做跟你一样的事情。Y entonces también si es la voluntad de Dios, pues pedimos que nos ayude a hacer lo mismo. 我所经历的这么神奇、这么奇妙、这么充满恩典的事情。Y que nosotros también podamos vivir esos milagros y esa gracia del Señor. 我所经历的这么有恩典、这么美的事情。Que yo pueda vivir esta. Lo que he experimentado, la gracia de Dios, las cosas buenas toda en mi vida, 我也可以让这些事情成全在别人的生命当中。Y que yo también pueda dejar que esto pase en la vida de otros. 各位，这才是门徒或者说我们今天应该去做的事情。Esto es lo que estaban haciendo los discípulos y nosotros también debemos de hacer eso. 重点就是我们的信仰不是只出现在这个教堂里的。Lo importante es que nuestra fe no está solo dentro de la iglesia. 或者只是在我们自己的家里。O solo está dentro de nuestras casas. 我们可以让这个信仰去成全别人。Nosotros podemos usar esta fe para ayudar a los otros. 我最近大家知道，就是我们很久没见，我在恩泉堂那边聚会。Y como sabéis, pues hace mucho tiempo que no nos vemos porque yo estoy en Fuente de Esperanza. 然后昨天呢，我去帮一位弟兄搬家。Y pues ayer estaba ayudando a un hermano a mudarse de casa. 时间排得很紧，早上9点多开始帮他搬。Que el horario ha sido todo muy seguido, ¿no? Que desde las 9 de la mañana estábamos ayudándole. 然后搬到差不多2点多3点，我们一起去吃午饭。
y acabamos como las 2 o las 3 para ir a comer. 然后4点呢，我们去教会排练敬拜赞美。 Y a las 4 pues estábamos practicando en la alabanza. 然后聚完会大概9点多。 Y cuando acabamos pues ya eran las 9 de la noche. 然后我就送他们回家。 Y los llevé a casa. 然后跟他们一起聊天呀，然后请他们吃东西。 Y pues estábamos compartiendo un momento y les... 因为他们是刚刚到西班牙这边的。 Y bueno, les invité a comer algo porque es gente que acaba de llegar a España. 所以你大概可以想象他们生活的压力，他们搬家这些琐事等等都堆在一起。 Y entonces podéis ver la presión que tiene en este momento en su vida, ¿no? Que acaban de llegar, tienen que mudarse. 所以我回想起很多时候，我生命当中出现很多困难，我需要帮助的时候，我也会去求助身边的人。然后那个时候，对我这些人对我的帮助，好像是我生命当中的一道光。 Y pues yo recuerdo en esos momentos que yo tenía complicaciones y la gente me ayudaba. Esa gente que me ayudaba era como la luz de mi vida. 我知道是神透过这些人来祝福我。 Yo sé que Dios ha usado esas personas para bendecirme. 所以我也愿意去做同样的事情。我跟神的祷告是：神啊，愿你曾经在我生命当中成全我、帮助我的那些事情，今天也可以成为我去成全别人的事情。 Y por eso, pues muchas veces mi oración con Dios es que Dios, todo lo que has hecho en mi vida, las gracias que me has dado, yo quiero transmitir esto a la vida de otras personas. 意思是那个恩典、那个福音，我们不应该保留，就停到我们这里。 Eso significa que esa gracia o ese evangelio que no solo se quede con nosotros, 而是我们要传递出去。 sino transmitírselo a otras personas. 然后我跟大家分享这个见证，其实并不是要说我做的多好，我跟大家分享的是最后最感动我的一点。 Y yo pues comparto esto, no es para decir lo bien que lo estoy haciendo. 我跟大家分享这个见证是，最后这位弟兄跟我说，我们今天领受了很多恩典。 Lo que quiero compartir con vosotros es que ese hermano que ha ayudado al final me ha dicho que hoy hemos recibido muchas gracias. 我想我们也可以这样恩待别人。 Y me dijo que a lo mejor nosotros también podemos transmitir esta gracia a los otros. 我想我们也可以把这个恩典分享给更多的人。 Y que esta gracia se pueda compartir con los demás. 各位，这就是神让我们去做的。 Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. 这不是一件容易的事情。 No es algo fácil. 所以耶稣说了，天国的路是一条窄路。 Y por eso pues Jesús dijo que el camino de Dios no es estrecho. 窄路的意思是你要去留意观察。 Que sea estrecho significa que tú tienes que fijarte en las cosas. 在观察之后，你看到原来神在做这么美的事情。 Y cuando tú te fijas, pues ves las maravillas que está haciendo Dios. 然后你跟神说：“神啊，我也愿意像彼得一样去效法你，去做你要做的事情。” Y pues tú le dices a Dios que quiero seguir tus pasos y quiero hacer las cosas que tú haces. 并且刚才我们读到的经文，主耶稣说：“你们可以去做这些事情。” Y como los versículos que hemos leído antes, ¿no? Jesús nos anima y nos dice que nosotros también podemos hacerlo. 我们甚至可以去做比主耶稣更大的事情，因为靠着他，我们可以去让更多的人经历这些恩典。 Y nosotros a través de Jesús también podemos hacer más de lo que hace Él, ¿no? Porque es a través de Jesús. 这条路呢，是神隐藏的道路。 Este camino es un camino que Dios ha escondido. 我们可以去发现、去留心观察、留意神的作为。 Pero si nosotros prestamos atención sobre las obras de Dios en nuestra vida, nosotros nos daremos cuenta de ese camino. 然后效法， Y podemos seguir, imitar, 甚至做更大的事。 hasta hacer algo más grande. 那个意思是我们领受的恩典，我们可以把它放大，传递给有需要的人。
Eso significa que la gracia que nosotros recibimos lo podemos convertir en algo más grande y dárselo a los demás. 我们一起低头祷告。 Vamos a hacer una oración. 亲爱的主， Padre nuestro, 谢谢你给我们今天这段经文， gracias por estos versículos que nos das hoy. 让我们看到很多时候，并不是我们自己的原因，所以我们会有患难。 Para que nosotros sepamos que muchas veces nuestros problemas no es solo por nuestros propios actos, 而是你催逼我们进入到那个患难当中， sino que eres tú el que nos empuja a enfrentar eso. 目的是要透过那个患难，你来陶造我们，让我们学习。 Es para que nosotros a través de esas dificultades podamos madurar y aprender. 我们也知道，患难总是暂时的， Y sabemos que las dificultades solo son un tiempo. 所以你给我们开一条恩典的路，让我们可以脱离。 Por eso tú nos abres un camino de gracia para poder salir. 在这之后，求主你帮助我们，让我们愿意把这些恩典，我们所领受的，成全在更多的人的身上。 Y por eso, Señor, queremos que estas gracias que tú nos das podamos transmitírselo a las vidas de los demás. 主啊，求你帮助我们活出这个信仰， Señor, por favor, ayúdanos a vivir esta fe 让我们可以把你的恩典传递出去， para que nosotros podamos transmitir tu gracia 去成全更多的人。 para ayudar a más gente. 谢谢主， Gracias, Señor. 祷告靠耶稣的名， Oramos así en nombre de Jesús. 阿门。感谢杨旭弟兄的分享。Gracias por el compartir de Yang Xue. 请起立，我们唱一首回应诗歌。 Vamos a levantarnos y vamos a cantar una canción. 在我们做耶稣想让我们做的事情之前，我们必须被他更新。 Y antes de que nosotros hagamos lo que Jesús quiere que hagamos, tenemos que ser renovado. 因为不是在用我们自己的能力。 Porque nosotros no estamos usando nuestra propia fuerza. 所以希望这首歌可以是大家的一个向神的一个宣告或者是祷告。 Espero que esta canción pueda ser una proclamación vuestra para Dios.